estoy demasiado... Este en particular, esta charla es una presentación de taller. Digamos, es una puesta en conocimiento del, digamos, programa que se desarrollaría en un taller presencial. Entonces tiene el problema de que empieza de una manera y se sigue de otra. Con lo cual hay todo un desajuste. El año pasado el taller fracasó porque no es la primera vez que lo hago, hace 15 años que lo estoy haciendo. Es más, nació en el colegio y lo desarrollé en el colegio. Y la cuestión está en que después de la pandemia, con el uso de las herramientas virtuales, se fue perdiendo la cosa presencial. Se fue perdiendo que se quisiera asistir. Perdón, pero me dejaron de host. Sí, Doc, está como coorganizador de la actividad. Sí, gracias. Con la cosa presencial, la gente empezó a acostumbrarse a, es decir, acostumbrada a lo virtual, le perdió el gusto a lo presencial. Pero había gente que justamente durante la pandemia le tomó fobia a lo virtual, entonces si no era presencial, no asistía. Y así fue que un taller el año pasado fracasó, porque había quien lo quería presencial, que otros que lo querían virtual, y no conseguimos juntar la masa crítica, ¿no? La masa crítica son por lo menos 4 personas. Rosana y Martín le estaba explicando a Silvana lo mismo que les voy a explicar a ustedes ahora, que es que esto es la presentación de un taller que se va a desarrollar Dios sabe cada cuánto, porque era semanal, pero ahora me enteré que el colegio no admite actividades semanales, entonces será mensual. En fin, hay que acomodarse a los nuevos tiempos y el problema está en que el taller es de trabajo, digamos, personal. Si no tiene las características de un taller de estudio ni de un seminario, aunque puede tener las dos. Porque el tema que nos convoca con todas las variantes que puse ahí en el título, a ver cuál era la que pegaba, es ¿qué hago yo cuando pienso? ¿Sí? Pero si yo pongo ese título, no es una cosa que llame la atención. Tengo que de alguna manera buscar la manera de conectar con el interés del público. Porque los abogados estamos acostumbrados a tener intereses muy relativos en lo que hace a formación y tenemos abandonado lo que es propiamente la formación intelectual. Sí. Por general, tenemos mucha formación de contenidos, nos atiborramos de información específica de acuerdo a la franja de interés del momento, porque nos cayó un daños y perjuicios muy difícil, entonces nos anotamos en todos los seminarios de daños y perjuicios que aparezcan por ahí. Y el problema central es que eso nos perjudica, porque en definitiva lo que nos convertimos en ser depósitos de información muy especializada, muy puntualizada, porque, digamos así, la vida profesional nos lleva de un punto a otro, de un lugar a otro, y terminamos sabiendo mucho de todo
y nada en particular. Por lo menos los que como yo no nos dedicamos a una especialización, sino que además por edad pertenezco a la generación que se formaba estudiando todo, que yo creo que es la manera en que se forma un abogado, pero bueno. Los tiempos cambian, las concepciones también, y los tornillos se hacen con más vueltas para que ajusten mejor en la máquina donde se necesitan. El problema es que estos tornillos que somos nosotros necesitamos otra cosa, además de ganar plata y servir para alguna cosa. Entonces, la idea del taller es retomar la cuestión de la formación intelectual, pero desde la raíz misma de lo intelectual, que es el pensar. El pensar aparentemente es una actividad que todos podemos desarrollar por el hecho de ser humanos. Si parecería que dentro del hardware que traen los cuerpos está la facultad de pensar. Pero supongo que ustedes se habrán dado cuenta que no todos piensan, por lo menos, igual. Y no estoy hablando de afinidades ideológicas ni de gustos estéticos. No todos pueden pensar y hacer relaciones y poder desarrollar una visión intelectual, sino que por lo general la gente tiene distintas franjas de habilidad. Para ejemplificar lo que estoy diciendo, el año pasado me la pasé tratando de remontar contra el juzgado, los colegas que habían intervenido antes, un inmobiliario tenía que lograr la inscripción de una declaratoria de herederos, varias, pero la más vieja de todas era de la década del 70. Con lo cual tenía un testimonio escrito a máquina de escribir, encerrado en un expediente que me llevó 4 o 5 meses sacarlo de ahí. Mis clientes habían firmado el boleto y no me lo mandaron. Yo tenía un plazo, según me decían, de 150 días para hacer la inscripción. Y ya iba por el 145 y ni pitando podía sacar las órdenes de inscripción en los trámites más nuevos, porque ustedes vieron cómo se traban las cosas. Hoy con el trabajo, con el home office, los tribunales se han convertido en un pantano. El caso es que un viernes me llaman desesperados que se estaba venciendo el plazo, bla, 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 y dije, bueno, tráiganme el boleto de compraventa, que 6 meses que le pido que me lo traigan y no me lo traen. Me mandaron la foto del boleto de compraventa, vino mi cliente, que el otro era el primo, y un viernes a la noche viene y entonces le explico cómo era la cosa. Leímos, el boleto de compraventa era un boleto redactado por un Remax. Si les ha tocado ver los boletos de Remax, saben a qué me estoy refiriendo. Había 3 cláusulas que mencionaban plazos, todos distintos. Y la única que mencionaba los 150 días era una cláusula muy clara que la habían hecho, obviamente, a mi pedido, que era que si la escrituración se iba a hacer a partir de los 150 días. O sea que no había un plazo de 150 días para lograr la escrituración, sino que era a partir de los 150 días. Pues según como uno lo lee, me entierra o me salva. El caso es que yo lo leí y dije, fiesta, tenemos tiempo. Acá no está vencido el plazo. Pero esto es nada más que el contexto. Mi cliente de 20 años más o menos, un tipo con el que tuve mucha relación y casi una relación de amistad, diría, un hombre simple de educación secundaria que terminó manejando un taxi, lo cual hoy no es ninguna rareza. Y el primo que no sé a qué se dedica, volvieron el domingo a la noche otra vez con el tema de los 150 días. Yo creí que lo había explicado con claridad, pero no me lo creían. Entonces volví a leerles y dije, a ver, lean lo que dice la cláusula.
Y ahí me di cuenta que no entendían lo que decía la cláusula, o sea, no podían leer. Está bien que nosotros tenemos un lenguaje que es difícil de traducir y de comprender desde el punto de vista de la especificación técnica jurídica. Pero esto no, esto era una simple frase que decía que no se iba a escriturar sino hasta después de los 150 días. Y no podían armar la redacción y comprenderla. Entonces me espanté más todavía, porque yo estoy acostumbrado a encontrarme con que la gente no me entiende, pero esto ya no era un problema de que no me entendieran porque hablo en jurídico, sino era que sencillamente la secundaria que habían hecho dos hombres de 70 años, o sea, no era la secundaria de la dictadura, era la secundaria anterior, no entendían la redacción. Y eso me dio la pauta de que en general hay una degradación enorme en la formación de todo tipo. Y que nosotros los abogados estamos cayendo en una especie de analfabetismo funcional, pero no técnico-jurídico, sino de función intelectual. O sea, no estamos desarrollando la capacidad del intelecto en toda su plenitud. Yo soy de los engrupidos del Colegio Nacional de Buenos Aires que decíamos que en el colegio, por Dios gracias, nos habían enseñado a pensar. Frase que me harté de leer en las listas de exalumnos hasta que me di cuenta que en realidad no me habían enseñado a pensar. En el colegio me habían enseñado una especie de copy-pegue intelectual y de cierta coherencia en el armado del producto final. Aprender a redactar, tener un buen castellano, una buena puntuación, pero no aprender a pensar. Cuando era pibe, a eso de los 20 años, me gustaba la filosofía y terminé con un loco, que era un loco, que sabía Husserl. Hice 2 años de seminario con él y ahí me di cuenta que en el colegio no me habían enseñado a pensar. Tampoco entendía lo que decía Husserl, pero me parecía muy claro lo que decía, aunque yo no lo entendiera. Me pasé 20 años más leyendo fenomenología, leyendo filosofía, de costado, porque no me dediqué de lleno en la primera parte de esos 20 años, y caí en cuenta de que hay un enorme malentendido con esto del pensar. En la década del 90, ya por el 96, hice un seminario de posgrado en filosofía que era sobre la conciencia y la autoconciencia, y me hicieron leer todos los autores modernos de a pedazos, ¿no? Porque el seminario estaba focalizado sobre el tema de la conciencia y la autoconciencia, pero me hicieron leer por segunda o tercera vez el discurso del método, que ustedes saben es de don Renato Descartes, fundador del pensamiento moderno, según dice la filosofía clásica. Y como yo venía de Buenos Aires, me lo compré en francés para leerlo mejor. Y fuera en francés o en castellano, me di cuenta que en realidad había un tremendo malentendido con lo que Descartes entendía o explicaba él mismo sobre qué cosa es el pensar, porque todo el tema del pensamiento racionalista moderno está fundado sobre el famoso cogito, traducido como pienso luego existo. Pero el problema está en que el pensar al que se refería Descartes no era el pensar de la cabeza, que es el que a partir de Kant, quizás Spinoza también, pero no lo leí, pero todos los que vienen con el tema del cogito y vuelven sobre el cogito, por lo general lo toman como una actividad intelectual sujeta a reglas de la lógica. Pero Descartes en realidad hizo una descripción muy específica de tipo psicológico, porque en el discurso él no habla de eso, él simplemente usa el cogito,
Y en el segundo capítulo de las meditaciones metafísicas dice con mucha claridad, porque el pensar, y abre un paréntesis, a veces en filosofía los paréntesis son mortales, uno por lo general no lee los paréntesis, pero en este caso vale la pena leer este, porque dice, el pensar, paréntesis, esto es, querer o no querer. ¿Qué tiene que ver querer o no querer con pensar? Para nosotros, gentes racionalistas. Nada. Sentir. Opuesto al pensar, todo el siglo XX se ha dedicado a denostar el racionalismo porque no siente. Y Descartes dice sentir. Imaginar. Nada más opuesto al pensamiento racional que la imaginación. Normalmente se la toma como el gran obstáculo del pensar. Entonces me di cuenta que había una divergencia enorme entre la interpretación, o sea, entre el cartesianismo y Descartes, y que habían provocado una tremenda desviación que a Dios gracias me hicieron leer un pedazo de la crítica a la razón pura, que se llama Los paralogismos de la razón pura, donde estaba muy claro el problema de la intuición sensible y la intuición intelectual. Ustedes saben que Kant bochaba la intuición intelectual porque llevaba al problema de los monjes medievales de calcular cuántos ángeles caben en la cabeza de un alfiler. Anécdota famosa. Entonces él decía que eso era una porquería, que era meterse por los campos de la fantasía y eso no interesaba. Por tanto, la experiencia está atada a lo sensible, lo cual es cierto, porque nosotros nos cargamos de información sensible del mundo. Y es lo que nos ata y de alguna manera enmarca el curso de nuestro pensamiento, porque si salimos de eso, estamos fritos. Nosotros como abogados lo sabemos muy bien, porque si nos salimos de los hechos, caemos en el vicio de la incongruencia. Y entonces estamos traicionando a nuestro cliente de alguna manera si no estamos respetando eso. Bueno, Kant desarrolla el tema ese y ahí está claro que en la interpretación aparece el yo, que es el sujeto del pensamiento, como la representación que subyace en todo juicio. Lo cual es cierto desde el punto de vista lógico e intelectual puro de Pizarrón. Y vivencialmente también, pero el problema es que si uno corta lo vivencial y se queda solamente con la interpretación de Pizarrón, con el concepto, se pierde cuál es la profundidad existencial o vivencial que tiene el pensar. Y leyendo finito a Kant, uno de pronto descubre que a él se le cruzan los cables porque él ve la continuidad vivencial. Pero como él bocha el sujeto de esa continuidad vivencial, que es la intuición intelectual, no puede ser coherente en el discurso y ver lo conceptual como una prolongación o un fenómeno que va acorde con lo vivencial. Y nosotros mismos no estamos acostumbrados en la práctica cotidiana a prestar atención a qué es lo que nos pasa con lo que sentimos. En todo caso, nos podemos hastiar de un caso o nos podemos entusiasmar con un caso. Pero no estamos acostumbrados porque no estamos formados a seguir, casi diría que tomando el hilo psicoanalítico. No estamos acostumbrados a ver cuáles son las implicancias emotivas, los sentimientos que despiertan en nosotros y darles un lugar para poder ver cómo juega eso en relación a los razonamientos que estamos desarrollando. Y cuando no hacemos eso, es cuando tenemos muchas veces problemas para poder comprender cuál es la matriz intelectual y la matriz vivencial, cuál es la matriz de los hechos, cómo están compuestos. Toda esta cosa que ha sido objeto de estudios de la lógica y objeto
de estudios en el arte de interpretar, porque no es una ciencia, que ha tenido mucho desarrollo, sobre todo desde el punto de vista de la semiótica y la semiología. Depende de cuál sea la escuela que ustedes busquen, si la continental o la anglosajona. Para unos es semiótica, para los otros es semiología, pero siempre el tema es el mismo. ¿Qué pasa con la expresión? Hay un significado, un significante y hay una relación. Y no estamos acostumbrados a juntar todos los hechos y buscar la coherencia que hay entre el concepto y el universo fáctico que le corresponde, donde entran no solo las relaciones que uno puede hacer de tipo causal, sino las relaciones de afinidad, las relaciones de contigüidad, de simultaneidad o de sincronicidad. Estamos acostumbrados a estudiar las relaciones multicausalmente, como diría Wendell Holmes. No estamos acostumbrados a ver la estructura de una situación. Seguimos el hilo causal. El auto iba, llegó a la esquina, vino otro auto, pero no nos fijamos y por ahí lo que pasó es que cayó una piedra del piso décimo y pegó en el parabrisas o distrajo a alguien. Hay factores que no estamos acostumbrados a ver cómo se arman las situaciones. Todo esto en realidad es una especie de sacar conejos de la galera para darles a ustedes una idea de cuáles son las situaciones con las que puede estar emparentada el entrenamiento que ofrezco en el taller, que no tiene un pito que ver con un accidente de tránsito, que no tiene nada que ver con leer una ley ni juzgar una sentencia, sino que durante largas sesiones nos vamos a dedicar a tratar de entender cuáles son las funciones o facultades que cada uno de nosotros tiene. ¿Cuál es la diferencia? O sea, vamos a volver a la vieja definición cartesiana, la original, y vamos a tratar de diferenciar qué cosa es pensar hoy para nosotros, qué cosa es mirar, o sea, sentir, qué cosa es querer o no querer algo. En suma, vamos a diferenciar en nuestras vivencias los actos que desarrollamos o que se producen en nuestro ámbito interno y nosotros los vamos seccionando y descartando porque no corresponden al hilo de razonamiento causal. Nos va a llevar un largo tiempo porque aunque parezca que no, es impresionante la majamama, la mezcla que tenemos vivencialmente y cómo nos corremos por hilos asociativos que nada tienen que ver con un razonamiento que por lógico se pretende estructurado o estructural. No estamos acostumbrados a discriminar las cosas que se nos plantean en la realidad y en la cabeza. Entonces, les aseguro, y esto no es un cuento, nos va a llevar largas horas de trabajo y de intercambio, ir diferenciando qué es lo que le pasa a cada uno con el hecho de pensar. Y digo hecho porque es la más bruta presentación fáctica de qué es lo que me pasa. Ni siquiera el acto, donde puede haber una voluntad, un marco conceptual, no, el hecho. O sea, ¿qué es lo que me pasa cuando yo estoy vivenciando algo? Y diferenciar entre las distintas cosas que me pasan. Porque cuando puedo lograr desde el vamos diferenciar en qué canal estoy mentando, en qué canal estoy puesto, me va a permitir darme cuenta, cuando son las 2 de la mañana y yo estoy harto de leer jurisprudencia, me va a permitir darme cuenta que me estoy yendo por las ramas, porque a veces me entusiasmo con el tema que estoy estudiando y empiezo a ver y esta otra cosa y si pasa esto, y empiezo a derivar por las ramas del árbol y al otro día, cuando la almohada ha procesado lo que tenía incorporado, me doy cuenta de que me fui por las ramas, que en realidad la cosa iba por otro lado. Por suerte existe ese funcionamiento que nos advierte sabiamente que nos hemos equivocado, que hemos tomado por un camino erróneo.
Porque el problema básico que tenemos pertenece a la configuración psicológica o conceptual de nuestra psicología. Nosotros creemos que pensamos. Nosotros creemos que yo pienso. Si yo creo que yo pienso, y ustedes también seguramente, y discúlpenme la osadía de imputarles un acto que a lo mejor no sucede, pero ustedes también creen que piensan, porque nos han enseñado que nosotros pensamos. En realidad, no. Los pensamientos se piensan. Ustedes van a preguntar dónde queda la voluntad, dónde queda la razón y dónde quedan todas esas cosas en el tacho de basura, porque en realidad, si yo cargo la información, que es la primera parte del estudio de algo, ustedes habrán visto que uno saca una cuenta rápida e inmediatamente dice, esto va por acá. Pero después tiene que ir ajustando en función de la información que va recabando y en función de las noches que lo duerme. Porque si duerme esa información, al otro día va acomodándose de otra manera. Pero no estamos acostumbrados a ese tipo de cosas y mucho menos a darnos tiempo para hacer las cosas. Entonces, esto que parece un disparate de que son los pensamientos los que se piensan, en realidad es así. O sea, yo lo que hago es cargar la computadora, no el cerebro, la computadora, y la computadora va procesando. Y mientras yo leo, va incorporando y sola va haciendo relaciones. ¿Cuáles son el tipo de relaciones? Bueno, no importa, son fáciles, son todas asociaciones por contigüidad, contraste o similitud. Es una cosa que es una... Todo está armado así, perceptualmente, en la base de nuestra percepción. Y de esa manera funciona nuestra conciencia. Pero no estamos acostumbrados a diferenciar las funciones de nuestra conciencia. Entonces, la propuesta del taller es esa, simplemente empezar, y nos va a llevar, recalco, bastante tiempo, poder tener una vivencia clara, una referencia clara de qué es lo que estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo. Y después vamos a poder meternos con las técnicas que tienen que ver con el razonar y con el interpretar. Porque la cuestión intelectual está, por lo general, planteada desde el punto de vista del pizarrón. O sea, yo miro las cosas y las escribo en el pizarrón, entonces 2 más 2 igual a 4, y desde ahí razono. Pero yo me quedo afuera. Primer detalle. Segundo detalle. Lo que yo estoy dibujando en el pizarrón son las cosas que veo. O sea, como diría Oski, el objeto. El objeto y no el acto. Y el problema está en que los objetos son los actos en la vivencia, porque solamente para Gessen y toda su derivada teoría del conocimiento, el sujeto va por un lado y el objeto por el otro. Desde que se desarrolló el cognitivismo a partir de la década del 70, lo tienen muy claro que el objeto es producto de un acto, es la misma cosa. Chiste que había planteado Husserl 80 años antes, pero bueno, son detalles. Entonces, poder entender que hay toda una concepción que está actuando en nuestra manera de estructurar las cosas y vivenciarla, va a ser lo que nos va a dar una base de auténtico pensamiento crítico, crítico con mi pensar. Porque el pensamiento crítico del que normalmente se habla y hoy muchísimo, es el pensamiento crítico desde un marco conceptual determinado, entonces pensamiento crítico para cuestionar la economía liberal o pensamiento crítico para cuestionar la economía socialista, pero vamos desde marcos conceptuales distintos.
que no contemplan que la primera crítica que uno tiene que hacer es con el propio pensar. Estoy buscando el marco, nosotros lo tenemos fácil. A ver, ¿qué código agarro? ¿El civil o la ley de trabajo? Por poner una referencia en algo que puede ser un caso gris. Y tengo que decidirme por uno de los dos marcos. Eso es a lo que estamos acostumbrados, pero no a preguntarme por qué estoy eligiendo, cómo estoy eligiendo. Y de eso por ahí no me doy cuenta. Resulta que me paso 3 días leyendo el Código Civil y después tengo que irme a la ley de trabajo porque no era un contrato de servicio. Máxime hoy con la zafarrancho que hicieron con la reforma que nos cambió todo el esquema a los viejos, pero bueno. Entonces, la idea es empezar a diferenciar y a entrenarse uno en qué cosa es el pensar o más claramente qué cosa es el vivenciar y diferenciar entre las cosas que vivencio y después iremos viendo qué hacemos con el objeto. Esto no es una diferencia menor, porque el tema de la conciencia no es un tema al que estamos acostumbrados por formación. No existe. La conciencia existe solamente como conciencia moral, como marco de referencia prejuzgada de una situación determinada y no como algo que funciona en nosotros, que es algo así como el emergente del aparato psíquico fisiológico. No estamos acostumbrados a esa franja que sí fue diferenciada a partir del siglo XIX, en la segunda mitad, cuando Brentano empieza a desarrollar el concepto de intencionalidad y dice que todo acto tiene un objeto. Parece una tontería, pero es que sí, todo acto tiene un objeto, todo acto está dirigido a un objeto y el objeto es la dirección de todo acto. Así dicho, parece una burrada, una pavada, una liviandad superficial de tipo filosófico. Y en realidad no, es que vamos a descubrir que en todo acto hay una dirección y que esa dirección por lo general está marcada por el objeto. Pero las consecuencias de eso produjo dos vertientes, una puramente filosófica, que fue la fenomenología husserliana, a la que se le llevó se le prestó muy poca atención en el siglo XX, porque no tenía cartel, no tenía luz, no tenía brillo, no era más abstruso Husserl que no se puede pensar, porque es un tipo muy estricto que separa muy claramente las cosas, y si uno no tiene el registro claro de lo que está haciendo, no lo entiende, porque él hizo una descripción del trabajo de la conciencia muy notable, muy preciso, pero él lo hizo desde el punto de vista de la vivencia personal y del acto, y de ahí sacó las famosas esencias universales. Pero él tenía un compañero de seminario con Brentano que se llamaba Sigmundo, porque los dos estudiaron con Brentano. Y Freud era mucho más divertido, mucho más fuego artificial, digamos, por lo que produjo. Creo que no es necesario aclarar cuál fue la revolución que produjo en el pensamiento no decimonónico, porque aunque escriba al final del XIX, en realidad lo que revoluciona es el pensamiento del XX e introduce de alguna manera el tema este de la vivencia a través del tema del inconsciente. Pero Freud, con toda su descripción teórica, está pegado al objeto. O sea, en esa diferenciación que hace Brentano de acto y objeto, toda la psicología freudiana se desarrolla en torno al objeto, aunque es para develar al sujeto. Y a Husserl le importa 3 belines. El objeto, porque él se apoya en lo perceptual y va para adentro, desbrozando las capas de la vivencia y distinguiendo cómo está compuesta la percepción, cómo está compuesto el pensamiento, cómo se desarrolla. Y si bien son dos teorías que parecen darse de patadas, porque en la práctica se dan de patadas, sin embargo son complementarias.
Porque todo aquello que queda descartado, o mejor dicho, al margen, porque Husserl no descarta lo emotivo, queda desarrollado en la parte freudiana. Entonces, si uno junta las dos y hace las adecuaciones con precisión, se encuentra que tiene una teoría de la vivencia y una teoría del pensar que es muy adecuada. Yo no sé si se han podido hacer una idea, por ahí vinieron con la expectativa de encontrarse con alguien que iba a hablar teóricamente de algo en particular que parecía estar anunciado ahí, y en realidad tengo que reconocer que es una engaña pichanga para tratar de convencerlos de que lo mejor que pueden hacer es hacer el taller, porque les aseguro que van a descubrir cosas y les van a pasar cosas, porque han pasado, las he visto pasar y veo además cómo siguen. Entonces, el tema creo que más o menos queda planteado. Ustedes lo que pueden hacer es preguntar por el chat en esta censura oral que están padeciendo. Si les queda alguna duda, si quieren hacer alguna pregunta sobre las cosas que dije, las pueden chatear, pero es lo único que pueden hacer. Lamentablemente no les voy a conocer la voz. Y si no, esta parte de vendedor de feria termina y no tengo el peine peineta para la cartera de la dama y el caballero. Eso lo tendrán que conseguir en la inscripción, se hace en actividades académicas, y el taller sí se va a desarrollar una hora más tarde que hoy, a las 15 horas, todos los días, no, perdón, todos los viernes no, era todos los viernes. Viernes una vez al mes. En actividades académicas tienen esos detalles, pues llenarán el formulario de inscripción, esas cosas, y espero verlos. Si no tienen ninguna duda que quieran plantear, yo no tengo más nada que decirles. No, el taller es presencial porque virtual no tiene lo mismo. Se juegan elementos no explícitos en lo virtual, en lo presencial, sobre todo en los intercambios, porque hay mucho trabajo de intercambio, o sea, mucho trabajo de compartir las vivencias, porque va a haber una exposición de la vivencia interna que es muy interesante ver cómo uno ve verde y el otro ve colorado. Es fantástico, es fantástico. Es realmente, el taller como está montado es muy rico en experiencia. Y realmente les aseguro que van a pasar por una cosa distinta. No se parece a nada de lo que conocen. Pero va a quedar sujeto a que juntemos la masa crítica, porque si no tampoco se puede desarrollar. Tienen que escribir a Infoacadémicas y preguntar cómo es la inscripción, etcétera. Todo eso queda a cargo de Helios. Como en el caso de la charla de hoy, ¿qué quiere decir? No, la inscripción la tienen que hacer con ellos. Tienen que inscribirles para que ellos les aclaren cómo es creo que hay un formulario, inscripción, esas cosas. Pero bueno, espero no haberlos aburrido y haberlos interesado lo suficiente como para volver a verlos. Y sí les aseguro que nos vamos a divertir. Eso sí. No como esperan, pero sí. Bueno, si no hay más nada, nos vemos
hagan el curso burocrático que corresponde para que nos volvamos a ver y ahí será la cosa. Que la pasen muy lindo. Hasta luego.